Muy buenas tardes, mi nombre es Mayra Alejandra Peña Garcés. En esta tarde yo les voy a hablar acerca de la falacia de ambigüedad. Esta falacia tiene varios tipos. Uno de ellos es la de equívoco, que es la que en esta tarde les voy a exponer. Pero antes de hablarles de equívoco, quiero decirles qué es una falacia de ambigüedad. Bueno, falacia de ambigüedad son todas aquellas que se pueden entender de varios modos o admitir distintas interpretaciones, generándonos así incertidumbre, duda o confusión, ya de que las palabras o las frases ambiguas tienden a cambiar su significado en el transcurso de un argumento, produciéndonos así una falacia. Por ejemplo, el término gato tiene varios significados. Puede referirse o hacer referencia a un animal o también a una herramienta. Por eso cuando nosotros incluimos este tipo de frases, como por ejemplo, decir, el gato no se encuentra en el carro, tendemos a confundirnos o no nos queda claro lo que queremos decir y tenemos que recurrir al contexto para poder entender el significado. Bueno, en la falacia de equívoco es importante saber que la mayoría de las palabras tienen más de un significado literal y en gran parte de los casos no tenemos dificultad en distinguir en cuál sentido se usa. Cuando nosotros acudimos al contexto y a la capacidad para interpretar lo que estamos escuchando o leemos, a veces los distintos significados de una palabra o de una frase se confunden, ya sea accidental o deliberadamente. Y en tal caso decimos que una palabra se usa equívocamente. Si lo hacemos en el contexto de un argumento, cometemos la falacia de equivocación. Cuando nosotros hablamos de una falacia de equívoco, como una falacia, cuando solo el argumento o el que está argumentando hace uso de la palabra o una frase en su argumentación que tiene dos o más sentidos diferentes, pero trata de hacer parecer que tiene el mismo significado. Es allí donde hablamos de una falacia de equívoco, cuando se utiliza en los argumentos. Ya de que recordemos, como dije anteriormente, que las palabras ambiguas tienden a confundir porque tienen un doble significado. Un ejemplo, coloquemos un ejemplo. Cuando alguien dice que todos los burros tienen orejas largas, o Carlos es un burro, por lo tanto, Carlos tiene orejas largas, aquí el equívoco es el uso metafórico de la palabra burro, para dar a entender que es una persona que no tiene mucho conocimiento, que es una persona grosera, en vez de hablar como tal de un animal. También podemos hablar acerca de la palabra fe en Dios, ya de que pues la palabra fe es una palabra muy respetable, pero siempre que escuchamos esta terminología tendemos a creer que se está hablando simplemente en la confianza que se tiene en la labor de alguien, en este caso de Dios. Pero también si nosotros vemos, esta frase tiene otro contexto, otro significado, que nos estaría asegurando acerca de la existencia de Dios, ya de que decir tener fe en Dios es estar o acreditar la existencia de Dios, o también confiar o tener plena nuestra confianza en que Dios, que estamos diciendo que existe, va a hacer las cosas bien. Entonces ahí es donde nosotros, como decía anteriormente, cuando hacemos uso de este tipo de frases, es donde se produce la falacia de equívoco, ya de que lo que genera es una confusión. Y como dije, este tipo de falacia se produce más que todo cuando utilizamos este tipo de frases ambiguas en argumentaciones. Ahí es donde podemos hablar de una falacia de equívoco. Bueno, espero me hayan entendido. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan feliz resto de tarde.